7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Mati, vamos a escuchar un audio antes de recibir a Florencia Bieli para hablar sobre, lamentablemente, lo que se originó en el día de ayer en las afueras del Centro de Protección de Choferes y en tantos otros puntos del departamento de Canelones. Pero hay alguien que cuenta en primera persona lo que pasó ayer. El celular termina en 322. Mati, vamos a escuchar el audio, a ver si lo puede escuchar Florencia. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para el equipo, para la audiencia. Hace tiempo que no me comunico contigo, siempre escuchábamos. Quería darte un testimonio de lo que sucedió ayer de parte de nuestra hija mayor, que trajo los nietos para que ella poder votar tranquila. Fue al centro de protección, no pudo, había más de 3 cuadras de gente. Se fue a Lagomar, tampoco pudo. Optó por volver y levantar a los nietos porque los sacó de la escuela, almorzaron y se vinieron. Tenían los deberes para hacer, bueno, todo el tema que hay en torno al quehacer de la casa con los niños y la escuela. Se fue a Atlántida, estuvo hasta la noche, no pudo votar, con los niños sin hacer deberes, sin merendar, porque el padre justo estaba de turno también trabajando, así que y los abuelos que estamos todos medios pachuchos y no podemos tampoco movernos de acá de casa, ¿no? Así que no pudo votar, en resumen. Y bueno, imagínate el malestar de ella, de nosotros también, porque digo, hay algo que no anda bien en una elección nacional, que es muchísimo más compleja. Por lo menos te comes una hora de espera, cuando mucho, no sé, pero lo de ayer fue una cosa inaudita, como dijo Jusek. Sí. Así que nada, simplemente para dar testimonio de que sí, que realmente fue desastroso. No es por el hecho de ser quejoso, como la mayoría nos gusta quejarnos por todo, pero la realidad es esa. Te mando un beso. Sí, te damos testimonio de que es como vos estás hablando ahora. Bueno, un abrazo, que pasen bien. Un beso grande. Buen programa para todos. Gracias. Hasta luego. Realmente ahí estaba, ¿no? Una situación además relatada muy específicamente, muy al detalle de la peripecia que vivieron muchos ayer, mucho, dedicando todo el día a ejercer su derecho y a cumplir con su obligación también, porque en el caso de la Universidad de la República estamos hablando de un co-gobierno. Entonces, la importancia de la elección de estas autoridades, que en este caso lo que sucede además es que no pudieron ejercer su derecho. Tengo a Florencia Bieli para hablar, dígame. No, simplemente pude hablar con más de una persona que fue a votar, y también, aparte de la desorganización, no puedo creer que la UDELAR no haya previsto esto, en el interior sobre todo. No sé cómo fue en Montevideo, pero en el interior fue un caos, una falta de respeto además hacia los profesionales, y también no solo la desorganización, sino que aquellos que trabajaban en las mesas no habían sido capacitados de la forma que era necesario como para llevar adelante una votación de este tipo. Por lo cual demoraban muchísimo, persona por persona, circuito a circuito. Y mucho más en el arranque, imagínate. Y no estaba previsto esto del voto observado. Se habilita una herramienta para lo cual no están capacitados. Eso marcó una trancadera. Eso pasa cuando vas al supermercado y encontrás a la cajera nueva que le están enseñando y te demorás 10 minutos para pasarte. Sí, pero en todo caso vos tenés un supervisor que le pedís y viene y listo. Acá estamos hablando de cientos y cientos y miles de estudiantes. Yo ayer estuve varias veces en el Centro de Protección de Choferes por tareas de padre y ir a llevar a Josefina, volver, ir al gimnasio. Y había gente que las vi. La misma persona la vi 2 o 3 veces en el correr del día, ¿no? Impresionante. Aparte, le voy a decir otra cosa que puede pasar desapercibido. El peligro que corrían sobre la calle. Claro, porque quedaban. En un momento que cortaban la calle, el 18 de julio. Totalmente. Bueno, ayer la FLUF le pasó, no sé si ustedes lo vieron en vivo, la FLUF iba una y otra vez a votar el intendente y no se agilizaba. La gente pasó 8, 10 horas esperando votar. Una verdadera vergüenza, pero además lo que esto puede acarrear de aquí en más. Florencia, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está Cecilia? Un placer. Ustedes. Florencia, vos además sos estudiante de Derecho, ¿verdad?
Exactamente, soy estudiante de Derecho de la carrera de Abogacía. Ujú. Y bueno, en el día de ayer la verdad que fue muy polémico lo que pasó. Particularmente yo estuve desde las 5 de la tarde, 5 en punto porque me acuerdo ver el reloj. Arrancamos, cuando llegué arranqué a la altura de Baltasar Brum y bueno, ahí pasamos 4 horas y seguíamos sin votar hasta que en determinado momento, bueno, más teniendo la visualización de la puerta del Centro de Protección de Choferes, veo que bueno, que la cola deja de avanzar y que no había gente adentro votando, y me arrimo a preguntar. En realidad lo que dicen es que aparentemente nos iban a dar certificado de la votación a todos, pero que no íbamos a poder ejercer el voto. Y bueno, ahí obviamente la gente se puso muy, de alguna manera, muy preocupada, y no solo por el tema de la constancia del voto, sino por el tema lógico, que a mí me pasó también la indignación del hecho de no poder ejercer tu derecho a votar, ¿no? Bien, ahora, ¿qué explicación recibieron ustedes de por qué se demoró tanto? Porque recién Daniel hacía referencia a un aspecto que en muchos circuitos no se les explicó a la gente. Uno les preguntaba y decían, no, la verdad no sé por qué está tardado. Ahora, Daniel decía, no fueron capacitadas las personas que estaban en las mesas. ¿Qué pasó con esto del voto observado? ¿Vos a esta hora tenés algún tipo de información al respecto, Florencia? Mira, Cecilia, en realidad en el día de ayer en el centro de protección, cuando salió la funcionaria de la corte a avisarnos esto, en realidad no nos dijo un porqué, o sea, no nos dijo si era porque no tenían sobre, si era porque la gente estaba cansada, si era porque se murmuraba que la gente de la mesa estaba cansada, que es súper lógico porque es verdad, fue una jornada súper larga. No tengo elementos para decir si estaban capacitados o no, obviamente sería una falta de respeto de mi parte decirlo porque ni siquiera llegué a verlo. Sí entiendo que en una elección nacional normal nosotros estamos acostumbrados a que en los circuitos hayan designado 300 personas, más o menos por circuito. Estamos hablando que acá esa cantidad se superó y hasta para la persona más capacitada es una cuestión, o sea, tremenda. Luego, después de toda la indignación y de tratar de comentar con compañeros de facultad y con gente de Montevideo, varias versiones surgieron. Una de ellas, obviamente, fue el hecho de que no se previó como correspondía la realidad y el contexto actual en el que varios estudiantes estamos cursando desde nuestras casas por la situación de pandemia. Y bueno, en realidad, o sea, el voto observado es algo que ya en las elecciones universitarias se hacía de una manera no tan restringida como en las elecciones nacionales, pero en realidad no se previó eso, el tema de la virtualidad, y realmente me parece tremendo, porque en realidad creo que yo lo revisualizaba el tema de que íbamos a ser muchos votando, por el tema de que cada estudiante iba a estar muy presente en su localidad. Entonces no entiendo cómo se previó. Luego sale el comunicado de la Corte, la funcionaria de la Corte que está allí en el Centro de Protección de Choferes nos indica que vamos a poder descargar a partir del viernes la constancia, pero obviamente lo que reclamábamos era el derecho a votar. O sea, creo que el asunto es grave. Creo que si traspolamos esta situación al contexto de una elección nacional, por ejemplo, imagínate lo polémico y lo que estaría pasando el día de hoy si se quedan las personas que se quedaron sin poder votar y le dicen, bárbaro, te damos la constancia como que votaste para que no te sancionen, pero no podés votar. O sea, y luego escuchar también, como hemos escuchado en varios medios de comunicación, el hecho de que en realidad lo que nos importa a los estudiantes es no tener la sanción que nos suspenden 2 periodos y a los egresados no tener la multa. Y me parece que es subestimar también el hecho de que puede ser verdad y que muchos estudiantes y muchos egresados solo se interesen por eso, pero particularmente tanto yo como miles de estudiantes más estamos interesados en el hecho de que nuestra universidad es cogobernada, y en el día de ayer elegíamos a quienes nos representan en el Consejo de Facultad, en la Asamblea del Claustro y en la Asamblea General del Claustro, y nos tuvimos que quedar sin elegir y no sabemos qué va a pasar con eso. Entonces es bastante triste. ¿Había multiplicidad de candidaturas en multiplicidad de listas, Florencia? Sí, en realidad, particularmente, o sea, yo te hablo de mi facultad, y sí, por lo menos en el orden estudiantil, hablamos de por lo menos 3 listas diferentes, 3 opciones diferentes.
O sea que puede llegar a ganar una lista muy poco representativa, en definitiva. Sí, yo creo que ahí habría que ver los números porque estoy muy sesgada en cuanto a lo que pasó en Pando. Sé que esto pasó y fue repetido en varias localidades de todo Canelones. Y bueno, y en el resto tengo gente conocida de San José que pasó lo mismo, tengo gente conocida de otros departamentos que sucedió lo mismo. Habría que ver la cantidad de personas para ver si realmente el peso que eso tiene o no. Pero más allá de que mi voto hubiera sido definitorio o no, sí, creo que ya es grave el hecho de no poder ejercerlo. Más allá de si yo hubiera anulado el voto, tengo mi derecho a ir y elegir qué quiero hacer. Entonces eso me parece grave y que no haya habido una respuesta, de alguna manera también me parece grave. Y que la respuesta sea tranquilos, que van a tener su constancia, o sea, me parece que es subestimar de alguna manera a quienes elegimos. Sí, sin duda. Ahora, vos mencionabas un aspecto que la verdad para aquellos que lo miramos un poco afuera llama la atención, porque vos decís, bueno, muchos estamos cursando la virtualidad, es verdad, pero ustedes forman parte de un registro, es decir, a la hora de organizar un acto eleccionario, no se debe de contar el estudiante que va al aula, sino el estudiante que está cursando, y de eso hay un registro claro. Sí, en realidad ahí hay también como no sé si llamarlo un error, pero un tema de que no se prevé de alguna manera. El padrón de la universidad se hace en base a las carreras. Y obviamente, o sea, yo curso la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho en Montevideo. Y tengo compañeros de, no sé, Tacuarembó, que cursan Facultad de Derecho en Montevideo. Y hoy por hoy con la virtualidad, obviamente, no están alquilando una residencia en Montevideo, están cursando por la virtualidad. Claro. Particularmente yo estoy en sexto, estoy yendo presencialmente porque tenemos las prácticas, pero si no, el resto de los alumnos, o sea, no se tienen que acercar a facultad. Entonces yo creo que acá el error es no haber contemplado establecer un padrón en base al domicilio o en base a la localidad del estudiante y no en base a la carrera que cursa. Además de que te estoy hablando, por ejemplo, yo estaba en un circuito en el que en ese circuito votábamos Derecho, Humanidades, Veterinaria, Bellas Artes, Psicología, o sea, un montón de carreras en un solo circuito, o sea, la verdad que era tremendo, sin dudas que era tremendo. ¿Es la primera vez que les pasa algo así? Sí, la verdad es que sí, yo particularmente voté, en la última oportunidad creo que voté en la Cámara Comercial, y fue algo súper rápido. En las elecciones anteriores a esas también voté de manera observada y fue rápido. El tema es este, ya te digo, yo creo que lo que influyó fue la virtualidad, pero era algo que había que contemplar. A ver, no hace 2 días que estamos en esta situación de pandemia, en esta situación de cambio, sino que vamos ya casi para 2 años, y era algo que era de manual, me parece, pensar o contemplar el hecho de que esto podía llegar a pasar. Entonces, bueno, la verdad que un problema es así, ¿no? Recién escuchaba el audio de la persona que se había comunicado, de que sí, en elecciones, en cualquier elección puede pasar, de decir, bueno, demorás 1 hora, Yo llegué a un momento que obviamente iba 4 horas, estaba súper cansada, pero me terminé yendo a mi casa indignada, más por el hecho de no poder votar que por el hecho de las 4 horas que estuve parada ahí. Porque capaz que si estaba 4 horas y votaba, era otro el cantar, y bueno, me iba a quejar de que estuve 4 horas, pero voté. Pero el hecho de estar ahí, 4 horas parado, y irte sin poder ejercer el derecho al voto, o sea, realmente fue como muy indignante para la gente que estaba ahí. Ahora, Florencia, ¿cuáles son las alternativas que como estudiantes y también para los egresados tienen ante una situación de estas características? ¿Qué visibilizan? ¿Simplemente la impotencia de no poder hacer nada? ¿O puede llegar a haber algún tipo de solicitud para que se anule la votación, etcétera? En realidad, al momento y a la hora de hoy, yo te diría que es muy prematuro todo, y todavía recién se está procesando lo que pasó, se está procesando el hecho de los reclamos de los alumnos. Obviamente que nos hemos comunicado, yo particularmente con gente del gremio de mi facultad, o sea, como para masificar esto y contar lo que pasó. Hasta ahora el comunicado de parte de la Corte Electoral y el comunicado de parte de la FEU en realidad hace referencia al hecho de que no vamos a ser sancionados y que se nos va a dar la constancia, pero no se contempla en ningún momento ninguno de los comunicados el hecho de pensar en una elección, yo particularmente, o sea, no entiendo que debiera de alguna manera anularse la elección, pero sí que se debería por lo menos contemplar
no sé, una prórroga o algo. Pasa que es algo tan excepcional que podría, o sea, tendría que ser muy bien estudiado lo que pasa. Y sin duda va a depender mucho también a nivel del movimiento estudiantil, que entiendo yo que es el que más se puede llegar a movilizar, a nivel del movimiento estudiantil, a ver qué tipo de manifestación se realiza en cuanto a la vulneración de su derecho que se realizó. Pero hoy por hoy, en realidad, y siendo tan prematura la cuestión, lo que sobra en realidad es indignación, enojo. Entonces creo que tiene que de alguna manera pasar un poco eso para poder ver un poco más con claridad el espectro y bueno, y ver de qué manera salimos o cómo nos manifestamos o cómo buscamos respuesta de alguna manera. ¿Esto es responsabilidad compartida de la Corte Electoral y de la Universidad de la República? Yo entiendo, vuelvo a lo mismo, en realidad, o sea, carezco de todas las herramientas, pero lo que te decía anteriormente, entiendo que era algo que se podía prever por la Corte, sin duda. También entiendo el hecho de que a la Corte le llega el padrón de la universidad y bueno, ellos a través de ese padrón es que de alguna manera organizan lo que van a ser los circuitos y eso. Pero creo que es algo que le faltó un pienso, o sea, le faltó un pienso y que no era tan difícil, que cualquiera lo podía prever. No había que ser como ni un matemático ni un estadista para darse cuenta de que este problema podía pasar y podía preverse y hoy evitarse. Podríamos estar frente a otra situación. Ahora, vos hablaste de algo que no es menor y es la vulneración de derechos y eso es absolutamente innegable. Hay algunos que hay muchos que no pudieron ejercer un derecho y eso no es menor. Eso no es menor y en realidad yo ayer justo cuando me iba súper indignada, iba hablando con mi pareja y hablaba de esto, ¿no? De cómo a veces cuando se nos pone una tranca o se nos dice que no frente a un derecho nuestro, pasa eso de sentir la rabia, de sentir la potencia, de decir, pero pará, me tenés que dar una respuesta, es mi derecho, o sea, ¿qué está pasando? Y en realidad sí, es grave en realidad y yo creo que se debería buscar de alguna manera una solución o una respuesta un poco más eficaz, porque marca un precedente que no está bueno, no es sano para nuestra sociedad, que se caracteriza por ser una sociedad, a mi entender, democrática, con base en Estado de Derecho, o sea, creo que marca un precedente que no está bueno y que no debería dejarse pasar y que quede al azar, porque bueno, esto mañana podría traer otras implicancias y no está bueno que eso suceda. Pero además, mirando a futuro, obviamente después se tendrán que analizar los porcentajes y todo, pero las autoridades que resulten electas en este marco pueden llegar a ser cuestionadas muy rápidamente también, ¿no? Habrá que ver la representatividad o no, qué porcentaje lo pudieron votar, etcétera, pero realmente quienes salgan electas cuando se conozca el escrutinio y van a estar miradas de una manera muy particular, ¿no? Y sí, sin duda, a ver, sin duda si yo fuera de alguna manera candidata a alguno de los órganos de la universidad y hubiera salido electa, lo que sea, me sentiría preocupada en el sentido de que no está bueno haber sido electa sabiendo que hay un montón de personas que no pudieron votar y no porque no quisieron, sino porque de alguna manera se les impidió eso. Entonces creo que sí. También entiendo que esto se va a tornar en algún momento en una cuestión política de que obviamente depende del que gane o el que pierde, de alguna manera quién va a alzar más la voz también para quejarse. Entiendo que particularmente en algunas facultades son muy amplios los márgenes y las diferencias entre una lista y otra, entonces no cambia la cuestión, pero vuelvo al principio, ¿viste? Aunque no cambie, aunque, no sé, capaz que mi voto es uno, pero es mi voto y tiene que valer. Yo tengo derecho. Sí. Claro, tiene que valer. Entonces, se trata de eso también. No necesariamente se trata de si votaba al ganador o si votaba al que no ganó. Se trata del hecho de poder votar y poder, bueno, irme con el derecho ese satisfecho y la obligación cumplida, ¿no? Ni que hablar. Además yo lo pensaba del punto de vista también, ¿no? Otro aspecto, son como distintas patitas, ¿no? Pero los profesionales egresados de la Universidad de la República pagan también por eso, ¿no? Por haberse egresado de la UDELAR. Es decir, se los obliga y tienen un costo cuando forman parte de la caja de los profesionales, etcétera. O sea, su obligación la cumplen y no pudieron ejercer el derecho a votar, ¿no? Sí, claro, o sea, con los egresados en realidad pasa más o menos lo mismo. Creo, por lo menos en Pando creo que fueron menos
los egresados que los estudiantes que se quedaron sin votar. Ajá. Por el tema de que íbamos en circuitos diferentes y por ahí, obviamente siempre los egresados, los estudiantes son mucho más y bueno, pero en realidad sí, sucede lo mismo, o sea, van a cumplir con su obligación de alguna manera, que en este caso no es la sanción, sino que es una multa, una sanción pecuniaria en realidad, y bueno, y se encuentran con la misma situación, y también lo mismo, ¿no? Dejar de pensar eso de que los egresados van a votar simplemente porque no les pongan una multa. Yo creo que puede haber egresados que sí vayan por esa razón y que puede haber egresados que vayan porque en realidad quieren elegir los egresados que los van a representar en los órganos de facultad. Totalmente. Es la misma situación, y entiendo que es igual de indignante. Obviamente lo vivo desde mi lugar de estudiante, claro. Pero entiendo que sí, que ayer lo que se vivió en el Centro de Protección era una indignación a nivel general, que no distinguía entre estudiantes y egresados, sino que la indignación era de todos. Era generalizada. Florencia, desde tu lugar de estudiante, integrante de la Facultad de Derecho, dijiste que ya estuviste en comunicación con representantes del gremio. ¿Qué otros pasos se analizan a seguir a esta hora? En realidad, Cecilia, vuelvo al anterior, no quisiera mentirte ni decir algo que no es, por eso trato de manejar la información también con cautela. En realidad, por ahora, lo que se maneja es el comunicado que salió de la FERM y el comunicado de la Corte, es visible para todas y todos, pueden entrar y fijarse en las redes que lo que yo mencionaba anteriormente, el comunicado prevé el tema de la no sanción, pero por ahora, en realidad, no se hablaba, pero es algo que se va a discutir, particularmente con el gremio con el que yo me comuniqué. En realidad lo que me dijeron es que es algo que, bueno, en estos días, o sea, se va a discutir y se va a ver qué se hace. Entiendo que bueno, van a haber, no sé, diferentes posturas. Supongo que de algún lugar se plantearán soluciones, de algún lugar se planteará el hecho de, bueno, que las cosas queden así, pero bueno, es sin duda algo a estudiar, y a estudiar también en materia legal, de alguna manera, ver los elementos y lo que se puede hacer realmente, y bueno, y hasta dónde la vulneración del derecho es tan grave o no. Bien. Particularmente, a mi entender, siempre es grave la vulneración de un derecho, y siempre está muy mal el hecho de generar un precedente que dañe un derecho adquirido, un derecho fundamental. Entonces, me parece que sí, que el hecho de que quedara todo como está, vuelvo a lo mismo, no apuesto a que se anule la elección, pero sí que por lo menos se diera la posibilidad de votar a los estudiantes a los estudiantes y egresados que no pudieron ejercer el voto. Florencia, por ahora muchas gracias. Veremos entonces qué surge en las próximas horas. Te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental. Bueno, Cecilia, gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Un abrazo enorme. Bueno, esa es la palabra, ¿no? Indignación, mucha indignación. Esperaron 4, 5, 6 horas y más, prácticamente en todo el interior del país, y después, de alguna manera, quisieron reducirles el tema a tranquilos que no les ponemos sanción. Cuando los estudiantes y egresados lo que quieren es votar y es elegir a sus autoridades, y tienen el derecho de hacerlo, y las autoridades, el sistema tiene la obligación de generarle las herramientas como para que lo hagan. Realmente vergonzoso, derechos vulnerados absolutamente, creo que eso es absolutamente innegable. Hay muchos que no, muchos, cientos y cientos. Vamos a ver ahora el tema de qué porcentaje pudo votar y qué porcentaje no. Para mí eso va a ser clave para solicitar que se amplíe la posibilidad de que vayan a votar y que elijan a sus autoridades. Estamos hablando de un cogobierno. La universidad, nuestra Universidad de la República, que bancamos todos además, es un cogobierno. Tienen derecho a elegir a sus autoridades y que no se las impongan porque no estuvieron a la altura de las circunstancias. Realmente vergonzoso que no puede sentar un precedente. Coincido en eso con Florencia. Si dice, bueno, fue en esta oportunidad, me parece que no. Yo creo que mirándolo de afuera no sentaría un buen precedente, que se vulneraran los derechos y que se justificara esto porque no se estuvo a la altura de las circunstancias. Ojalá en las próximas horas, a no más tardar hoy, haya una respuesta un poquito más respetuosa por parte de las autoridades. Hashtag Compra en Pando. Sumate a la propuesta. Cada vez que hagas una publicación en tus redes sociales, incluí el hashtag Compra en Pando. Si sos comerciante,